Buenos días, profesor y compañeros. El tema a exponer es condiciones de almacenaje de los EPPs de bioseguridad. Los integrantes del grupo número 3 son Andrade Correa Sandra Patricia, Cancho Magno Milagros, Hurtado Coragua Kevin, Maita Córdoba Pamela Sharon, Mauricio Gomán Lenin Jefferson y mi persona Cruz Ricali Alexandra Nicole. Los temas a investigar son condiciones de almacenaje de las materias primas, condiciones de almacenaje del producto terminado y condiciones de almacenaje del empaque. Condiciones de almacenaje de las materias primas de la mascarilla N95. La materia prima es el polipropileno. Temperatura. Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 grados Celsius, máximo 30 grados Celsius antes de su uso. La humedad relativa va entre 30 y 80%. La iluminación. Deben ser almacenadas de modo que se impida la exposición directa al sol. Y la contaminación es cuando el polvo del polipropileno se expone al aire, puede formar mezclas explosivas. Las condiciones de almacenaje del producto terminado. La mascarilla N95. Temperatura. Almacenar en temperaturas entre menos 20 grados Celsius y 30 grados Celsius. La humedad relativa no debe exceder del 80%. La iluminación debe ser almacenada lejos de la luz solar. Y la contaminación, almacenar lejos de las partículas contaminantes que están compuestas de polvo. Las condiciones de almacenaje del empaque. Cajas de cartón. La temperatura puede resistir a temperaturas entre menos 40 a 120 grados Celsius. La humedad relativa se debe de evitar la humedad ya que ablanda el material y de esta manera el material puede verse comprometida su rigidez y forma. La iluminación deben ser almacenadas de modo que se evite el sol directo y el excesivo calor. Y la contaminación debe ser hermético para evitar el crecimiento de hongos. Con la exposición voy a hablar ahora lo que es las condiciones para un protector facial. Condiciones de almacenaje de la materia prima que estamos usando para la producción de protectores facial. Si estamos utilizando lo que es el policarbonato, estamos detallando lo que es temperatura, humedad relativa, iluminación y contaminación. La temperatura que debe tener o que debe estar almacenada el policarbonato en este caso sería de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados. Se maneja una temperatura media de 23 grados centígrados. Con respecto a la humedad relativa, el nivel de HR, que viene a ser la humedad relativa, es recomendado que sea entre 65% más que todo. El tema de la iluminación es que la luz solar no puede caer al policarbonato directamente, ¿sí? Y aparte que los tragaluces deben ser difusos en este caso. Con respecto a la contaminación, debe estar separado del calor y lugares ventilados, frescos, secos y señalizados libres de polvo. Más que todo libres de polvo, para que no pueda ocurrir con ninguna imperfección dentro de la materia prima. En este caso vamos a hablar con respecto a las condiciones de almacenaje de los insumos del protector facial. El insumo que vamos a hablar es el cordón regulable. El cordón regulable debe estar almacenado entre 20 a 25 grados centígrados a una temperatura media de 23 grados centígrados. Prácticamente vamos a manejarlo todo en condiciones estándares, ¿sí? Con respecto a la humedad relativa, es recomendado que el nivel de HR sea de 50% aproximadamente. Con respecto a la iluminación, la luz solar no debe caer al cordón regulable porque puede dañar el cordón en este caso. La contaminación, con respecto a la contaminación, se debe mantener separado del calor y lugares ventilados, mantener en lugares frescos, secos y señalizados. El otro insumo que estamos utilizando es la vincha. La vincha igual debe estar almacenada entre 20 a 25 grados centígrados a una temperatura media de 23 grados centígrados. Igual, todo se maneja bajo condiciones estándares. El nivel de HR recomendado fluctúa en 65%. Con respecto a la iluminación, la luz solar puede caer sin mayor factor a la vincha en este caso, porque no va a dañar absolutamente nada. Con respecto a la contaminación, mantener en lugar fresco, secos y ventilados. Con respecto a las condiciones de almacenaje del producto terminado, del protector facial en este caso, debe estar almacenada entre 20 a 25 grados centígrados, una media de 23 grados centígrados. Igual, en condiciones estándares. Todo se maneja bajo condiciones estándares. El nivel de HR recomendado fluctúa entre el 65%. El tema de la humedad, más que todo, no va a ser un factor
que pueda dañar el producto en este caso, pero igual estamos considerando que debería de ser 65% debido al material que se utiliza. Con respecto a la iluminación, no hay ningún inconveniente que pueda tener contacto a la luz solar. Con respecto a la contaminación, almacenar lejos de las partículas contaminantes que están compuestas de polvo en este caso. Y con respecto a lo que es las condiciones de almacenaje del empaque, en este caso las cajas de cartón, la temperatura que puede resistir es desde menos 40 grados centígrados a 120 grados centígrados. Se debe evitar la humedad en este caso, ya que va a ablandar el material y de esta manera va a verse comprometido la rigidez y la forma del cartón, en este caso de las cajas, ¿no? Con respecto a la iluminación, debe ser almacenada de modo que se evite el contacto mucho al sol, más que todo un calor excesivo en este caso, ¿no? Con respecto a la contaminación, debe ser hermético para evitar el crecimiento de hongos. A continuación hablaré sobre los mamelucos descartables. Condiciones de almacenaje de las materias primas del mameluco descartable. Polipropileno. Temperatura. Almacenar en un lugar donde sea fresco a una temperatura entre 15 y 25 grados Celsius. Máximo 30 grados Celsius antes de su uso. Humedad relativa. Está entre 30 y 80%. Iluminación. Deben ser almacenadas de modo que se impida la exposición directa al sol. Contaminación. Cuando el polvo de polipropileno se expone al aire, puede formar mezclas explosivas. Polietileno. Temperatura. Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 18 y 25 grados Celsius aproximadamente. Humedad relativa entre 35 y 50%. Iluminación. Deben ser almacenadas de ser posibles empaquetadas. Contaminación. Mantener lejos de los productos químicos, conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Condiciones de almacenaje del producto terminado, del mameluco descartable. Temperatura. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Iluminación. Deben ser almacenados lejos de la luz solar. Contaminación. Almacenar lejos de las partículas contaminantes que están compuestas de polvo. Condiciones de almacenaje del empaque. Cajas de cartón. Temperatura. Puede resistir a temperaturas, los cuales se deben de guardar en una bodega que su infraestructura sea cerrada y ventilada, que sea un lugar fresco. Humedad relativa. Se debe de evitar la humedad, ya que eso no es favorable para el producto. Iluminación. Deben ser almacenadas de modo que se evite el sol directo. Contaminación. Debe estar colocado en un stand, más no en el piso o en áreas que se puede exponer el producto y maltratar. Bolsa. Temperatura. Debe estar en un ambiente fresco a una temperatura de 18 grados Celsius. Humedad relativa. El almacenaje tiene que ser en un lugar seco y fresco. Su iluminación, evitar el sol directo. Contaminación. Debe estar colocado en un lugar limpio y seco. Mandiles descartables. Condiciones de almacenaje del insumo de la tela no tejida. Temperatura. Mantener a temperatura ambiente constante, ideal en recintos fríos con temperaturas de 18 grados centígrados y 21 grados centígrados. Para la humedad relativa. Para la conservación del textil no tejido entre en un rango de 45% y 65%. En iluminación tenemos la protección de los materiales del brillo solar. Estos puede causar la aceleración de temperatura alta, humedad y polución atmosférica. Contaminación. Mantener limpia la zona de depósito y exhibición para evitar la existencia de microorganismos, insectos, daños químicos y abrasión. Condiciones de almacenaje del insumo de tiras y elásticos. Como temperatura, mantener en un ambiente fresco y seco a temperatura constante. Humedad relativa, preservar de la humedad relativa entre un rango de 45 y 65%. Iluminación, preservar el contacto directo a la luz a temperaturas entre 10 grados centígrados y 25 grados centígrados. Contaminación, evitar exposición al polvo y ambientes sucios. Condiciones de almacenaje del producto terminado. Temperatura. Mantener a temperatura ambiente constante alejado del fuego y preferiblemente en un ambiente fresco y seco. Humedad relativa. Entre un rango de 45 y 65%. Iluminación.
protección de los materiales del brillo solar, contaminación, evitar el uso de ganchos y objetos punzantes, conservación de zona limpia de depósito y exhibición. Condiciones del almacenaje del empaque de cajas de cartón. Temperatura. Mantener a temperatura ambiente constante, alejado del fuego y preferiblemente en ambiente seco y fresco. Humedad relativa. Un aumento del 50% al 90% de humedad relativa produce una reducción de la resistencia a la compresión del empaque entre 60% y 80% aproximadamente. En iluminación, protección de los materiales del brillo solar, contaminación, daños en el suelo y de preferencia debe ser hermético para evitar los crecimientos de los hongos. Continuamos con el cubrecabello y cubrezapato. En esta ocasión mencionamos a ambos EPPs juntos, ya que presentan un proceso productivo similar, usan el mismo insumo y la misma materia prima, por lo que sus condiciones de almacenaje son similares. Condiciones de la materia prima. El polipropileno. Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 grados Celsius. Humedad relativa. Se encuentra entre 30 y el 80%. Iluminación. No deben ser expuestos al sol. Contaminación. No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes. Y en la zona de almacenaje no debe haber presencia de cañerías, agua potable o residuales, ya que esto generaría humedad. Condiciones de los insumos. Hilo elástico. La temperatura de almacenamiento debe estar comprendida entre 5 y 25 grados Celsius. La humedad relativa del ambiente debe ser inferior al 65%. Iluminación. Debe estar protegido de los rayos ultravioleta, preferiblemente en un embalaje opaco a la luz. Contaminación. Es recomendable mantener alejado de los productos químicos. El lugar del almacenamiento debe estar seco y exento de polvo. Condiciones de almacenamiento de los productos terminados. Temperatura. El producto se puede almacenar a temperaturas de menos 10 grados Celsius a 55 grados Celsius. La humedad relativa está entre 0 y el 90%. Iluminación. No almacenar al aire libre ni a la luz solar. Contaminación. Evitar la exposición a fuentes de calor y contactos con solventes orgánicos. Condiciones de almacenaje del empaque. En cajas de cartón. Temperatura. El empaque se puede almacenar a temperaturas de entre 15 y 28 grados Celsius. Humedad relativa, entre 30 y 50%. Iluminación. Los empaques no deben estar sometidos al sol directo ya que los deteriora. Posición. Al piso debe haber una diferencia de 50 a 60 centímetros y una distancia al techo de 100 centímetros. Y a la pared debe haber una distancia de 12 centímetros. En contaminación, la estantería abierta debe ser de rejillas para evitar la condensación y humedad y concentración de polvo. Los guantes de látex. Condiciones de la materia prima. La temperatura que debe estar almacenado el látex es entre 21 y 31 grados centígrados o una temperatura media de 26. La humedad relativa recomendable fluctúa entre el 75%. La iluminación. La luz solar no puede caer al látex directamente, así que se debe poner tragaluces que deben ser difusos. Vida útil del almacenaje. Con un tiempo máximo de almacenaje de 24 meses. Insumos. Ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles deben estar almacenados entre 20 a 24 grados centígrados a una temperatura media de 22. Una humedad relativa que fluctúa entre el 65% de humedad. Iluminación. El ácido fórnico no puede estar expuesto hacia la luz, se debe estar protegido de los rayos UV. Contaminación. Control de polvo y contaminación para evitar existencia de microorganismos. Evitar fuentes de calor y radiación. Óxido de potasio.
El óxido de potasio se debe ser almacenado entre los 20 a 25 grados o una temperatura media de 23. La humedad relativa fluctúa entre el 75%. La luz no puede caer al óxido de potasio directamente, así que se debe usar tragaluces difusos. La contaminación. Debe tener lugares ventilados, frescos, secos y señalizados. Almacenar bien cerrados en bolsas y contenedores de polietileno. Ácido láurico. La temperatura del ácido láurico debe ser menor a 30 grados. La humedad relativa fluctúa entre el 61% de humedad. Iluminación. Conservarle un lugar fresco, seco y conservar protegido de la luz, completamente con las normas aplicadas. Materiales de los embalajes. El material apropiado para el embalaje del ácido láurico es el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el níquel y el bronce. Amoníaco. La temperatura de amoníaco debe estar almacenada entre los 15 a 20 grados centígrados. La humedad relativa fluctúa entre los 45% de humedad. Iluminación. Almacenar este envase original protegido de la luz directamente, por áreas secos, frescos y bien ventilados, lejos de materiales incompatibles y alimentos. Materiales para el embalaje y almacenamiento del amoníaco. El envase apropiado para los suministros que se fabrican amoníaco es el acero al carbono, polietileno, el polipropileno, el teflón, el acero inoxidable y el poliéster. Condiciones del producto terminado. Temperatura óptima para el producto terminado es entre los 18 a 21 grados centígrados. Humedad relativa entre los 40 y 60%. Para evitar cualquier tipo de deterioro del producto, que es el látex, los guantes de látex, es una iluminación del 80% de luz. Contaminación. El almacén tiene que estar cubierto por techado debido a que la exposición de la luz, y así también evitar cualquier tipo de suciedad del medio ambiente, el control de polvo y contaminación para evitar existencia de microorganismos. Condiciones de almacenaje y empaquetados. El papel mixto. La temperatura del papel mixto debe ser almacenada entre los 20 a 23 grados centígrados. Humedad. El papel mixto debe estar acondicionado a una humedad relativa de 35-59%. Contaminación. Un lugar seco, limpio, libre de polvo, alejado de áreas sucias y contaminantes. Caja de cartón. La temperatura de las cajas de cartón debe estar bien cerrados, con un buen techo y ventilado a una temperatura ambiente de 25 grados. Humedad relativa es entre 50 a 95% y reduce la resistencia de la caja a un 60%. La iluminación. La exposición al sol hace que estas materias se decoloren en el piso. Contaminación. Estos empaques se deben colocarse sobre estiba de metal o de madera, que estén limpios para que no se deben colocar en el piso. Lentes de bioseguridad. Condiciones de materia prima. El policarbonato. El policarbonato debe estar almacenado entre los 20 a 25 grados a una temperatura media de 23. Humedad relativa fluctúa entre el 65%. Iluminación. La luz solar no puede caer al policarbonato directamente. Se debe usar tragaluces que deben ser difusos. Contaminación. Mantener separados del calor y en un lugar ventilado, frescos, secos y señalizados y libre de polvo. El ácido de zinc. Temperatura del ácido de zinc está entre los 15 a 25 grados centígrados. Nivel de humedad fluctúa entre el 49%. Iluminación. Conservarlo fresco, seco y protegido de la luz, completamente aplicando las normas. Materiales de embalaje para almacenado del ácido de zinc. Los materiales apropiados son el acero inoxidable, aluminio, cobre, y mantener recipientes herméticos y cerrados. Condiciones del producto. Una temperatura óptima de almacenaje es entre los 20 y 25 grados. Humedad relativa entre el 60 a 65% de humedad. Iluminación. No puede caer directamente al producto la luz solar, así que se debe utilizar los tragaluces difusos. Contaminación. El almacenaje tiene que estar cubierto por techo debido a la exposición del sol, y también evitar cualquier tipo de suciedad del medio ambiente. Control del polvo y contaminación para evitar así la existencia de microorganismos. Condiciones del almacenaje del empaquetado. Las bolsas mixtas. La temperatura de las bolsas mixtas, temperatura mínima es de 18 y la temperatura máxima es de 22 grados centígrados. Humedad relativa entre 35 y 59% de humedad. Contaminación. Un lugar seco, limpio, libre de polvo y alejado de las áreas sucias y contaminantes. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.